Hola a todos, queridos oyentes, bienvenidos a nuestro podcast Ángeles Digitales, una serie enfocada a tratar tendencias de esta era digital. Ya estamos en nuestro tercer capítulo. En esta ocasión vamos a hablar de gestión de proyectos TI. Nos acompaña Julián Vivas, un ángel digital que lleva con nosotros más de un año. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, PMP, Executive Management Business Administrator de la Universidad de Barcelona y certificado como Scrum Master y Scrum Product Owner. Cuenta con más de 15 años de experiencia como gerente de proyectos, nada más y nada menos, para empresas como Banco Santander, Argos, Copa, Banco Agrario, Caracol, La Vivienda, Terpel, entre otros. Mejor dicho, no sigo porque si no, no acabamos, que Julián tiene una hoja de vida espectacular. Entonces, pues nada, Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Daniel, muchas gracias por la invitación. A todos los ángeles digitales que nos escuchan, un placer estar con ustedes y compartir algo de la experiencia en este rol de gerente de proyecto. Excelente, muchísimas gracias. Siempre creemos acá en Exis que la importancia del conocimiento es poder transmitirlo y bueno, acá contamos con tu ayuda para esto. Entonces, pues empecemos. Cuéntame cómo es que entraste a este mundo de gerencia de proyectos con este enfoque de tecnología. Pues después de iniciar durante muchos años como desarrollador y abordando problemas técnicos, me di cuenta que si quería cambiar los proyectos en los que trabajaba y mejorar las organizaciones en las que estaba, pues debía hacerme parte de la etapa de liderazgo y poder marcar caminos y pues no solamente dedicarme a coordinar actividades, sino formalizar mis estudios y formalizar lo que hoy se llama la práctica de gestión de proyectos. Ahí fue cuando decidí certificarme como PMP y empecé a meterme en todo lo que es el mundo de la gestión como tal. Genial, genial. Y es que básicamente la gerencia de proyectos pues aplica para cualquier área, para cualquier proceso y bueno, qué interesante que lo apliques a la tecnología. Ahora, digamos que con base en esto, tú consideras y bajo tu experiencia y conocimiento que en Colombia es igual a otras partes del mundo la gerencia de proyectos o es distinto por nuestra cultura, recursos y demás. En general es igual. Cuando hablas con otros gerentes de proyecto de diferentes latitudes, de la India, de Estados Unidos, de UK, ves que se manejan los mismos procesos: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y los procesos al interior de las organizaciones también son muy parecidos. No importa si trabajas en un banco o en una entidad de salud o en una entidad del sector retail, cuando vas a hacer los procesos de monitoreo y control, seguimos formatos similares, el riesgo se mide de la misma manera. Entonces, en eso sí son iguales. Lo que sí cambia de una organización a otra es el nivel de madurez. Entendamos el nivel de madurez como la capacidad que tiene una organización para generar resultados predecibles en el tiempo. Es decir, qué tan bien están organizados o qué tan desorganizados están en un proceso específico. Ok, súper interesante. Pero entonces, hablando de este tema de madurez, ¿en Colombia tenemos un nivel de madurez alto? O sea, ¿es un país competitivo en cuanto a la gerencia de proyectos? Sí, claro. De hecho, las grandes organizaciones en Colombia se han dado cuenta que aplicando las buenas prácticas en gestión de proyectos, y no solamente PMBOK, también podemos hablar de temas como Six Sigma o cualquier otra práctica propia de una organización. Ellos han entendido que si fallan en la gestión de proyectos, están poniendo en riesgo la competitividad y la evolución de la compañía. Ahí tenemos casos y es muy claro que cuando un proyecto se aborta o se retrasa o se desecha por algún motivo, pues estamos impactando directamente el beneficio de la organización y perdiendo competitividad. Entonces, una organización que es madura en la gestión de proyectos puede pasar de un 20% de proyectos fracasados a un 5% de proyectos fracasados. Ahora, si esta organización tiene un portafolio de 10 millones de dólares, eso significa pasar de perder todos los años 2 millones de dólares a reducir su costo en proyectos fracasados a $500,000. Eso es un impacto grandísimo en el PIG de cualquier compañía. Entonces, una compañía que se desarrolla a través de proyectos está interesado en que sus proyectos sean exitosos.
Y de ahí que va a abordar los proyectos, la gerencia de proyectos como una práctica inherente a todo lo que hacen el día a día. Ok, y ese líder que deben tener todas las organizaciones que tú nombrabas, realmente cuáles son esas habilidades que tú consideras que sí o sí deben tener. No sé, cuéntame tres. Bien, ahí tengamos en cuenta que entre más grande y más interdisciplinario sea un proyecto, pues el gerente puede tener más o menos de estas habilidades. Pero vamos a hablar de las tres principales. La primera es la comunicación. Debe manejar una excelente comunicación con todos los niveles de la organización. Debe estar en capacidad de sentarse junto a una junta directiva y explicar correctamente los problemas técnicos y mostrarles cuál es la ruta a seguir con esos problemas técnicos para completar su proyecto. Y también sentarse con los desarrolladores y con las personas que hacen las tareas más básicas, porque ellos tienen la información importante. Le aseguro que la persona que radica formularios en una organización conoce mucho mejor que el gerente o el presidente de esa organización cómo es ese proceso. Entonces tiene que estar en las dos puntas de ese proyecto, de ese tipo de conocimiento. Ahora, el conocimiento técnico en los proyectos de tecnología es básico. Facilita seguramente la labor del gerente y le permite utilizar las herramientas de gestión de una forma común, sin importar si el proyecto es de infraestructura, si es de desarrollo, si es de implementación de software. Entonces, ese conocimiento técnico hace que uno se relacione directamente con el desarrollador, con la persona de pruebas, con la persona de negocio. Entonces, esa es una otra habilidad súper importante. Y sin lugar a duda, las relaciones interpersonales. Entender que el mundo de la tecnología se mueve a través de personas es básico y primordial para todos los gerentes de proyecto. Identificar las fortalezas de esas personas que trabajan en el equipo de trabajo y asignarles actividades en las que ellos se desarrollan mejor. Si hay personas en tu equipo que no son orientados al detalle, pues no es la mejor decisión ponerlos a hacer pruebas o ponerlos a hacer conciliaciones. Entonces, ese trabajo del gerente con las personas es importante, tanto para desarrollar la relación del día a día, como para que esas personas tengan las tareas con las cuales se van a desarrollar bien. Súper genial. Pues básicamente son conocimientos de cualquier tipo de gerencia, digamos, con una diferencia grande, y es la parte del conocimiento técnico. Eso es muy importante porque pues al final un gerente debe conocer de lo que está trabajando. Entonces creo que estamos muy alineados ahí con tu punto de vista. Hay un tema, y es que ahora en todas las organizaciones no solamente pues la parte de proyectos es esencial, sino que se está hablando mucho del agilismo. Tal vez en tecnología viene desde hace varios años, de cómo sacar mínimos productos viables, costo eficientes y demás, pero digamos en la gerencia de proyectos, ¿cómo va el agilismo ahí? Esto es una moda que llegó para quedarse. Y cuando hablo de moda, hay que entender que hace 10 años en Colombia casi nadie hablaba de proyectos ágiles. Entonces, en los últimos 10 años ha evolucionado bastante en Colombia, pero sin duda alguna, a través de los proyectos de tecnología, está abarcando las grandes organizaciones y las pequeñas también. Entonces, si bien es cierto que es una herramienta más para los gerentes de proyecto, pues se ve tanto en compañías de tecnología como compañías de ventas, compañías de construcción también están trabajando con metodologías ágiles. Entonces, estos principios universales hacen que en Latinoamérica y en Colombia sean muy extendidas estas prácticas. Aquí hay que tener claro que estamos hablando de equipos ágiles. O sea, la metodología como tal no es una receta, es formar equipos ágiles. Entonces, desde ese punto de vista, el equipo es el que se compromete con la meta. Y si el equipo se compromete con la meta y está enfocado a generar valor, va a permitirse un equipo comprometido con la organización. Y ese es el primer paso para poder lograr la eficiencia en un proyecto. ¿Tú conoces la fábula del cerdo y la gallina? Sí, por ahí la he escuchado.
mucho sobre el tema del compromiso, pero pues cuéntanos un poco más al detalle cómo es el tema. El escenario es una granja donde el señor le dice a su esposa, prepárame un sándwich. Entonces la señora va, trae un cerdo y trae una gallina. Entonces la gallina para el sándwich pone el huevo. Ella hizo su trabajo y terminó ahí. Pero para poder sacar el jamón, el cerdito sacrifica su vida. Entonces hay un diferente grado de compromiso con el sándwich de estas dos personas o estos dos actores. El de la gallina que hizo su trabajo ya, y el del cerdo que realmente está comprometido y que está poniendo mucho más de sí para poder lograr este sándwich que es el resultado final de lo que en ese momento el cliente quiere o el granjero quiere. Entonces, es importante entender que las metodologías ágiles buscan y parten de la base de que estoy comprometido con mi trabajo y estoy comprometido con mi proyecto y estoy comprometido con mi equipo de trabajo. Entonces, eso es una parte importante de la metodología, que hay un cambio de cultura, que hay un cambio en mí como persona para abordar un proyecto ágil. Súper. Ven, ¿y qué herramientas de pronto tú recomiendas que sea como de apoyo para llevar a cabo esta gestión de proyectos de la mejor manera? Sobre todo en temas de tecnología y apoyado de la filosofía del agilismo. Están muy extendidas el uso de los tableros Canvas y de los gráficos board down. Si bien un tablero Canvas puede definirse de muchas formas, pues lo básico es tener las diferentes columnas por hacer, en proceso, finalizado. Y ya hablando, por ejemplo, de temas de tecnología, uno en proceso lo puede abrir en análisis, desarrollo y pruebas. Entonces tú gráficamente vas moviendo las actividades en todas las etapas y eso le permite al equipo ver qué es lo que está haciendo en el día a día. Esa es una herramienta muy útil. Y a medida que vas pasando actividades a finalizado, pues el burn down se va actualizando porque partes con el 100% de trabajo dentro del sprint y a medida que van avanzando los días y vas cerrando las tareas, pues se ve gráficamente cómo va disminuyendo la cantidad de trabajo restante. Eso es un cambio sutil en cuanto a las metodologías tradicionales, ya que al inicio del proyecto tú estoy aquí chiquitico y me queda un 100% de trabajo por hacer. No, aquí en una metodología ágil no es me quedan 6 meses de trabajo por hacer, sino este mes o estas 2 semanas o estas 3 semanas que tengo en mi proceso, que es como equipo de trabajo lo que nos vamos a comprometer a hacer. Y eso es también un cambio bien importante cuando damos las metodologías ágiles. En este sprint, ¿qué nos vamos a comprometer a hacer como equipo de trabajo? Genial. Con base en eso y con estas herramientas que nos nombras y como hablas con esa pasión del agilismo, ¿tú crees que el agilismo llegó para quedarse? Claro que sí, seguramente se va a quedar y cada vez lo vamos a ver en otros aspectos diferentes de nuestra vida. O sea, nos va a reemplazar todas las metodologías tradicionales. Hasta ya no, porque es que son herramientas. Por ejemplo, las gráficas de Gantt, las primeras utilización práctica de una gráfica de Gantt fue para construir la represa Hoover. Y eso estamos hablando de hace 70, 80 años y todavía lo seguimos usando. Cuando entramos al agilismo, quiere decir que estos cambios en las personas y en las organizaciones pues van a permear todos los equipos de trabajo. No son muchos los consultores que hoy dicen cuando terminan una actividad que buscan a los Scrum Master y le dicen ¿con qué sigo? ¿Qué otra actividad está desbloqueada? O si yo tengo una actividad para hacer un día y la terminé 2 horas antes, busco a mi Scrum Master y le digo ¿hay alguien que necesite ayuda? Esas son esas características que buscamos que se desarrollen en las personas y de esa forma pues buscamos que ese apoyo, ese complemento como equipo de trabajo pues genere la excelencia. Genial.
No, realmente este tema me apasiona mucho, es por eso que te hago tantas preguntas y seguidas. Pero entonces, en este caso, yo creo que ahí es donde aplica esa diferencia de que el agilismo no es una metodología, sino una filosofía. Entonces, es cómo se adopta mejor esta filosofía a cada una de las empresas. Y yo creo que esto depende muchísimo, pues al final de los líderes también. Ya vemos qué características debe tener un gerente de proyectos y demás. Y bueno, si la persona está comprometida, va a implementar el agilismo de la mejor manera y en general pues a desarrollar todos sus proyectos, pero cuando tenemos empresas rígidas, ¿sí? ¿Cómo aplica este tema? Digamos, cuando, o sea, que ya tiene una estructura supremamente definida, jerárquica y de unos procesos tan establecidos que no es fácil moldear cómo funciona allí. Pues se puede usar. He estado en contratos, por ejemplo, con el Estado, donde tú dices, el Estado, si en la licitación hay 200 puntos que cumplir, te van a chulear los 200 puntos que cumplir. Pero ahí en el medio de esos procesos y de una metodología rígida, digamos, o una metodología tradicional, tú puedes mezclar las metodologías ágiles también. Estuve en un caso con un banco donde teníamos que hacer 40 flujos de trabajo con sus cuentas de usuario que involucraba 50 aplicaciones diferentes, y cuando hay un espectro tan grande a cubrir, pues lo que hicimos fue segmentar por un lado y por otro lado implementar tableros Canvas para ir midiendo rápidamente cómo estábamos utilizando, cómo estábamos completando las actividades de ese gran cronograma de trabajo, ¿sí? Entonces sí se pueden mezclar y seguramente pueden dar un resultado rápido, que es una de las ventajas del agilismo. Bueno, supongo que en este banco que trabajaste es colombiano, pero entonces digamos en Colombia, ¿para dónde va el agilismo? Pues es una habilidad más de todas las personas que trabajamos. O sea, tú has visto ofertas de empleo que dicen busco personas certificadas en Six Sigma o en SAP. Pues seguramente las organizaciones ágiles también van a querer personas que hayan trabajado en equipos ágiles y que hayan desarrollado ese sentido de compromiso con el trabajo en equipo. Eso es seguramente una competencia que tenemos que desarrollar como personas. Entonces, cuando una persona es capaz de entender su rol dentro del proyecto, como desarrollador, como product owner, como Scrum Master, y cuando hace que los demás se pregunten y ellos mismos se pregunten cuáles son los criterios de aceptación, cómo cumple una tarea, y cuando se compromete con un equipo ágil, pues excelente. Chévere, 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 chévere todo lo que nombras. Y bueno, y ya, bueno, hacia allá va el agilismo y en Colombia, pero entonces las metodologías tradicionales que ya nos hablaste un poco del tema, que son necesarias algunas y demás, pero ¿será que van desapareciendo en general? Para nada. Las metodologías tradicionales las puedes utilizar en todos los aspectos de tu vida. Acuérdate de ese tema donde dices, yo tengo un sueño, tengo un plan, unas acciones y eso me va a generar un resultado. Eso es una máxima que tú puedes involucrar en la vida personal. En mi familia lo usamos, por ejemplo, para hacer un viaje soñado que teníamos. Si tú quieres comprar un auto y ese es tu sueño, pues haz eso. Pon un plan, genera acciones y seguramente vas a llegar a un resultado. Una cosa que hacemos en mi casa y que yo uso en el día a día es hacer una WS, hacer una estructura de trabajo. Cada vez que voy a abordar un proyecto, lo primero que hago es generar una estructura de trabajo. Saber qué está dentro de mi alcance y qué no está dentro de mi alcance. Y ese alcance, pues ya empieza uno a definir cómo lo voy a lograr, qué recursos necesito para llegar allá, ¿no? Ahora, si tú miras la versión 7 del PMBOK que es vigente a partir del 2021, pues está hablando de que ya no tenemos áreas de conocimiento y procesos, sino están hablando de dominios de desempeño de un proyecto. Eso va muy ligado al nivel de madurez de cada organización y cómo voy usando esos dominios de desempeño en las actividades para la gestión de un proyecto específico. Ahí tienes que tener en cuenta que ya no estamos hablando de procedimientos prescriptivos específicos con entradas, salidas, herramientas, sino que estamos hablando de las prácticas de gestión. Y eso es muy importante. Ahora, el PMBOK te dice, tenemos 12 principios. Excelente. Y cuando miras los principios,
te vas a dar cuenta que van girando hacia las metodologías ágiles. Hablar de construir una cultura de responsabilidad y respeto. Hablar de centrarse en la generación de valor, de motivar, influenciar, entrenar y aprender a los recursos del proyecto. Esos son temas muy importantes. Ser adaptable y resistente. Hace 20 años no hablábamos de eso en los proyectos de tecnología y en los proyectos en general, pero pues ya está aquí. Esa es una nueva realidad. No, excelente. Excelente, Julián. Pues nada, yo creo que con esto que nos has brindado hoy, tenemos muchísimo más con qué reflexionar acerca pues, de la gestión de todos estos proyectos de tecnología. Estoy seguro que a nuestros oyentes les van a ser de mucha, mucha utilidad. Realmente ha sido un gusto tenerte acá. Espero pues tenerte una próxima ocasión para que nos cuentes un poco más de estos temas en la era digital que los vives día a día. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Julián. Daniel, muchísimas gracias a usted, a todos los ángeles digitales, pues un cordial saludo y cuando quieran a la orden podemos charlar de todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos o de temas específicos, que aquí hay temas que realmente son apasionantes y como les decía, se trata de una forma de vida y cuando uno asume el rol de gestión de proyectos, pues lo usa todos los días. No, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, a todos nuestros oyentes, recuerden que somos Sexy Digital Angels, una empresa de tecnología experta en talento TI que ayuda a otras empresas a llevar a cabo sus iniciativas digitales, nada más y nada menos que a través del agilismo, como lo hablamos hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de este capítulo y esperen más capítulos. Que tengan un excelente día. Adiós.